Bueno, muy buenas noches. Vamos a mirar hoy lo de la iglesia que sigue, pero quería dar una recordación de lo que nos dijo el hermano Andrés. Cuando pensamos en el mensaje a las 7 iglesias, muchas personas piensan y le tienen temor al mismo Apocalipsis porque piensan que es una carta de condenación, cuando la verdad es que es algo que da esperanza. Y ese mensaje a las 7 iglesias pues revela también esa esperanza que tenemos en Cristo. Lo segundo que debemos de entender es que ese mensaje no es a un mundo perdido, sino es a la iglesia como tal. Por eso se dice mensaje a las iglesias. Lo tercero, que este es un mensaje real y no imaginario. Algunos piensan que porque Juan allá en la isla de Patmos estaba dimensionando lo que Jesús, lo que Dios le decía, que es algo imaginario, y muchos en verdad piensan que Apocalipsis es algo imaginario y que lo que viene son ovnis y extraterrestres y más resto de situaciones. Pero tenemos que empezar a partir de la base de que entendamos que es un mensaje real, para una iglesia real, que existe. Si miramos el bosquejo de todo Apocalipsis, está en Apocalipsis 1:19, donde Dios mismo le dice a Juan, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de venir y ser después de esto. De tal forma que podemos mirar que ese mandato a Juan tiene que ver con tres cosas. Lo que has visto, lo que son y lo que han de ser. Y eso es lo que refleja toda la carta. Los primeros 20 versículos dice las cosas que has visto, cuando Juan ha visto esas cosas. El capítulo 2, versículo 1 al 3:21, que es el mensaje de las iglesias, habla de las cosas que son. Y del capítulo 4, versículo 1 hasta el 22-21, fin de Apocalipsis, habla de lo que va a suceder después de estas cosas. Cuando miramos la historia, vemos que estas 7 iglesias sí existieron, que estaban allí, que lamentablemente esas iglesias no existen sino la de Esmirna, es otra cosa distinta. Y casualmente esa es de la iglesia que vamos a mirar en esta noche, ¿verdad? El cómo interpretar las cartas tiene que ver con 4 cosas importantes. Yo la puedo interpretar como algo histórico, es decir, las iglesias realmente existieron, fue un mensaje literal para esas iglesias y quedó en esas iglesias. Pues yo puedo hablar de que es un mensaje general que es escrito, que es aplicable a cada historia en general en cualquier época. Es decir, cualquier iglesia en cualquier época de todo este periodo que hemos vivido se puede identificar con una de esas 7 iglesias. Pero también se asume que una forma de interpretar la carta es como algo personal, ya que todas las cartas terminan más o menos con una estructura que dice el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Luego, si una persona tiene oídos, debe reflexionar en el mensaje que da cada carta para entenderlo. Y obviamente también se puede interpretar como un mensaje profético. Cada iglesia representa una época de la iglesia cristiana, desde la muerte de Jesucristo hasta nuestros días y los días que han de venir. De hecho, vemos un resumen de las 7 iglesias. La vez pasada vimos la Éfeso, que es la iglesia del deseo ardiente, que es la fase apostólica que da en los primeros años de 30 a 65. La iglesia de Esmirna, que la palabra Esmirna quiere decir amarga o mirra, y es la época de la iglesia en la persecución, que va más o menos hasta el año 300, desde el año 65 de la era cristiana. Pero antes de continuar con el estudio, quisiera hacer como una pregunta, y la pregunta es muy sencilla. Es ¿cómo nos sentimos cuando somos oprimidos? ¿Has estado oprimido alguna vez, como muestra la derecha, externamente por alguien que te oprime, un jefe, una sociedad, un superior, alguien en el hogar? Pero también a veces nos sentimos oprimidos, como en la imagen de la izquierda, cuando hay cosas por dentro que nos oprimen a nosotros mismos, nuestros sentimientos, nuestra emoción, nuestra mente. Y la verdad es que la mayoría de seres humanos somos oprimidos o por fuera o por dentro. Y el problema es que muchas veces permitimos que eso pase y pase. Y muchas veces opresión es por nuestras decisiones y acciones, y especialmente en cuarentena, donde a veces somos oprimidos desde lo más profundo por no tomar decisiones muy sabias, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la carta que vamos a estudiar, la iglesia que vamos a estudiar, que es la iglesia de Esmirna. Cuando miramos la iglesia de Esmirna, tenemos que hablar de la iglesia de los contrastes. En esos pocos versículos que corresponden a la iglesia de Esmirna, vemos una iglesia de contrastes. Y vamos a aprender de esos contrastes en esta noche. Los textos para estudiar son básicamente del capítulo 2, del versículo 8 al versículo 11,
Solo 4 versículos. Dice Apocalipsis 2:8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice, blasfemia a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. A mí me fascina mucho este estudio de esta iglesia porque es un estudio que refleja las decisiones que el ser humano tiene que tomar en la vida, especialmente el creyente. Y cómo esas decisiones tienen que ver con que Satanás quiere tocar nuestras vidas para debilitar nuestra fe y hacernos caer, pero también hay una promesa de Dios, donde si uno es fiel hasta la muerte, Dios va a dar una corona de vida. Vamos a orar para que Dios obre en cada uno de nosotros, en nuestra mente, en el corazón, en el mismo ambiente, para poder entender las cosas de Dios. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por este tiempo que nos das de estudio, Señor. Oramos para que tú seas glorificado en nuestras vidas, que tu palabra llegue a nuestro corazón, a nuestra mente, y sea tu Espíritu Santo el que lo aplique a cada una de nuestras necesidades, para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿cómo hablar del mensaje de la iglesia de Esmirna sin conocer un poquitico de la ciudad de Esmirna y de esta iglesia que lo describe ahí en el texto, verdad? El texto empieza con un conector, que es la letra I, y ese conector da la impresión de que ese mensaje es continuo. Es decir, va una carta, va otra carta y otra carta para hacer un mensaje continuo a todas las iglesias. El ángel de la iglesia lo habíamos visto con el hermano Andrés la vez pasada. Ese ángel es un enviado de Dios a cuidar la iglesia y es el liderazgo de cada iglesia, según la iglesia que tenga, de estas 7 iglesias, pero también de las iglesias hoy en día. El liderazgo es el que asume ese papel de ángel. Y se refiere a Esmirna. La palabra Esmirna viene de mirra, de sustancia amarga. Vamos a verlo más adelante qué quiere decir esa mirra, ¿verdad? La iglesia de Esmirna fue conocida como la corona de Asia. Hoy se refiere a una ciudad que se llama Esmirna, que es básicamente la ciudad de la perla del Egeo, que es donde habita normalmente esta ciudad. La iglesia de Esmirna está más o menos a 55 kilómetros de Éfeso. Éfeso era uno de los puntos más comerciales en esa época. Luego, esta ciudad de Esmirna era una ciudad con un poder económico muy grande, porque casi todos tenían que pasar por esa zona para bajar un poco más hacia el sur o hacia el norte, según donde viniera, y tenían que pasar por allí. Luego, el comercio era muy importante y generaba ingresos, ¿verdad? Lamentablemente, en el año 625 a.C., esta ciudad fue destruida. En el tiempo de Babilonia se estaba levantando y sonaba como una potencia mundial, ¿verdad? Sin embargo, al ser destruida, permaneció en ruinas por mucho tiempo, hasta que los griegos la llegaron hasta allí y la reconstruyeron. Los griegos entraron allí y la reconstruyeron con toda esa tradición griega de los dioses, de la idolatría, del paganismo, ¿verdad? Por eso, en cierta forma, esta ciudad es una ciudad que murió en ese problema de Babilonia y fue reconstruida, es decir, y resucitó. Por eso, para los habitantes de esta ciudad era muy significativo el tema de la resurrección. Y de esa forma es que vemos que Jesús se manifiesta a ellos. Si miramos un poquitico más, después de que los griegos levantan esta ciudad, la reconstruyen otra vez, entraron los romanos y la reconquistaron, en ese tiempo en que Roma conquistó toda esta zona. Y los habitantes de Esmirna, pues sabían que el que tenía el poder tenía todo. Y cuando se habla de economía, cuando se habla de turismo, pues había que hacerle caso al gobierno para que permitiera todo ese comercio y generar los ingresos. Entonces, los habitantes de Esmirna lo que hicieron fue empezar a probar la lealtad al César, a ser fieles a ellos, y básicamente inventaron un templo para una diosa y la llamaron Roma. Y posteriormente, allí mismo en el año 1437, empezaron a crear por orden del Senado romano un templo en honor al emperador, al César. En ese tiempo de César estaba Tiberio. Entonces es el primer templo que se coloca en toda esa zona dirigido a un emperador romano. Recuerden que en esa época, y tal vez en muchas épocas de la civilización humana,
ha habido una división entre el gobierno y la religión. Algunas veces estos dos se han unido para crear más poderío, pero generalmente están en contra libre, ¿verdad? Ellos tenían que tomar decisiones en si apoyar al gobierno o revisar su vida y confiar en Dios. Y estas son las cosas que tienen que tomar. Como el Imperio Romano era tan marcado y los griegos también eran marcados, en esta fueron las primeras partes, en el Mirna, donde se empezaron a celebrar fiestas en honor a los emperadores, bajo la autoridad de los representantes del gobierno romano en Asia. Y para hacer esto hicieron los juegos públicos, los juegos deportivos. Recuerden que Grecia era muy común también estos juegos deportivos. Y estos juegos deportivos pues traían a toda la gente, traían mucho más ingresos, mejoraban el comercio y permitían que tuvieran mucho más ingresos y era una ciudad muy rica económicamente. Sin embargo, había un problema y es que como el César quería ser el mismo Dios, entonces en algunos momentos de la historia, todos los ciudadanos de la ciudad estaban obligados a ofrecer incienso en el templo en honor a ese emperador. Si alguien no hacía esto, se consideraba como el traidor al César. Y obviamente, si era traidor al César, lo apresaban o lo mataban e incluso muchas veces eran quemados en la hoguera o lanzados a las bestias salvajes. Muchos cristianos murieron así en esa ciudad por negarse a adorar al César. Ellos tenían que aprender a tomar decisiones. Si buscaban de Dios y si hablaban de Dios, podían ser sometidos o a la cárcel o a la blasfemia o a ser muertos ya fuera en la hoguera por medio de bestias salvajes, y por eso a veces tenían que honrar, los ciudadanos tenían que honrar al emperador romano. ¿Cómo llegó el evangelio allí? Pues básicamente el evangelio llegó a través de Éfeso, recuerden, 55 kilómetros, era un paso normal, y en Hechos 19:10 cuenta cómo en el segundo y tercer viaje de Pablo llegó allí a Éfeso y dice que continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Jesús. Y estos judíos y griegos pues transitaban por allá, comerciaban por allá, y algunas veces pues tenían que quedarse en estas zonas y compartían el evangelio con los demás. En el año 168 después de Cristo había un obispo que era el obispo Policarpo. Cuando él tenía 86 años, van los soldados y le dicen que tiene que lanzar el incienso al altar del César. Y si él hacía eso, pues seguía con vida, no le hacían absolutamente nada. Pero Policarpo no acepta esto, diciendo que no perdería su recompensa celestial por ganarse unos días más de vida, de tal forma que lo condenaron y murió quemado en la hoguera. Es importante entender que ese hombre tuvo que tomar decisiones, y la decisión era alabar al César, adorar al César, lanzarle el incienso a ese altar del César y quedar bien y vivir unos añitos más. Pero él tenía los ojos en una forma diferente y el enfoque era diferente. Él decía, ¿de qué me sirve vivir 5 o 10 años más aquí cuando pierdo toda la eternidad? Entonces acuerden que Jesús se aparece a ellos como el resultado. Ellos sabían que era esa resurrección. Si miramos la parte geográfica donde está esta ciudad, es una ciudad que estaba bajo un poco el nivel del mar, era un nivel muy bajo, rodeada de montañas. De tal forma que a veces cuando llovía mucho, el agua bajaba por las montañas, hacía grandes pozos, removía toda la basura y se levantaba un olor muy feo, ¿verdad? Por eso es que esta ciudad, en medio de los contrastes, era una ciudad de la mirra, donde la mirra se quemaba para producir aromas agradables, pero cuando la lluvia venía, el hedor y la basura era muy feo, por eso se contrastaba. Si vamos al resumen, pues en el 627 a.C. fue destruida, fue reconstruida por los griegos, luego fue tomada por los romanos, construyeron el templo a Tiberio, trajeron a la diosa Roma. El evangelio llegó más o menos en el año 45-50, en el año 168, mero obispo, y vemos como la mirra era muy sagrada allí y era muy buena porque eso hacía que los olores feos de esta ciudad cambiaran. Allí se empezaron a hacer las artes deportivas hacia los emperadores romanos y cuando llovía el olor era muy inadecuado. Si hablamos un poquitico más de la palabra esmirna, viene de mirra. Y mirra, pues sabemos que es una planta aromática, generalmente es usada como perfume. Pero el uso como perfume es especial para cubrir a los muertos con el propósito de disfrazar la descomposición de los cadáveres. Es un perfume que está asociado con la muerte. Su fragancia se obtiene al coger los granitos de mirra, machacarlos, presionarlos muy bien, y esa presión hace que se liberen esos olores y que se puedan producir para mejorar el ambiente.
Por eso, la metáfora se describe muy bien por la ciudad, esa ciudad de los contrastes. Parecía muy hermosa en la superficie, pero estaba muerto por dentro. Los creyentes de esta ciudad fueron machacados con la persecución, pero sacaron un agradable aroma al Señor. De ahí viene esta iglesia de Esmirna, donde en todo este tiempo que había, donde vienen los griegos, vienen los romanos, aumenta la presión por los César, quieren que los alaben a ellos y no a Dios, y ellos tienen que tomar decisiones. La decisión es servir a Dios, alabar a Dios, o mirar el enfoque humano y empezar a adorar al César y tratar de que no lo mataran a uno, ¿verdad? Decía yo al principio que la ciudad de Esmirna existe en el día de hoy. Esto es una parte de la ciudad de Esmirna hace unos 12, 14 años, donde la ciudad se llama Izmir, es la tercera ciudad de Turquía, es el segundo puerto más comercial y económico de esa zona. De hecho, hoy en día es una economía fuerte, pero una espiritualidad muy baja. O sea, la mayoría de esta ciudad tiene unas construcciones muy occidentales, como ustedes lo ven, con edificios, con transporte, con puentes, bueno, con todas las cosas importantes, porque tienen plata. Sin embargo, hoy en día, muchas de las personas que habitan allí, su componente espiritual es muy bajo y adoran a muchos otros dioses y tienen muchas otras doctrinas. Si miramos el saludo, dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Jesús en el mismo saludo deja claro que es Él quien da el ánimo. Y Él les dice, en medio de la tribulación o persecución, y aún por encima de la muerte, yo estoy con ustedes. ¿Y quién soy yo? Pues sencillo, yo soy Jesús, el primero y el postrero. Y cuando habla del primero y el postrero, habla de la eternidad de Él, el eterno soberano. Jesús que ha plantado que es el eterno soberano, que es desde la eternidad ya hasta la eternidad. Jesús no vino, como dice en Gálatas 4, a formarse solo cuando nació una virgen. No, Él ya existía. Él lo que hizo fue tomar forma humana, como dice en Filipenses 2, siendo el eterno soberano. Y la segunda parte dice, el que estuvo muerto y vivió, y nos habla de que Él venció la muerte, de que Él resucitó, que Él pagó en la cruz por nuestros pecados, pero no quedó allí en la tumba. La tumba está vacía. Jesús fue levantado, resucitó, vivió, vive y vendrá por su iglesia. Jesús sufrió y padeció hasta la muerte, siendo justo. Mire que esta es la enseñanza que quiere Jesús dejar a Esmirna. Él, siendo justo, murió en silencio. Guardó el silencio ante todos los adversarios que le atacaban. Y aún allí en la cruz mismo se burlaban de él, le juzgaban, le condenaban, le injuriaban, lo latigaron, le dieron cachetada y se burlaban de él. Pero él murió en silencio, enfrentando la muerte porque sabía que lo que iba a venir era mucho más importante. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho esta iglesia? Habíamos hablado que el bosqueo dice lo que ha hecho, lo que es y lo que será. Pues, ¿qué es lo que conocía Jesús de esta iglesia? 4 cosas importantes. Dice, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza y la blasfemia. Vamos a mirar estas 4 cosas de lo que representaba esta iglesia desde la perspectiva de Dios. Primero, tus obras. Y era muy importante porque, lo repito, ellos tenían que tomar decisiones. La decisión era, apoyaban al mundo, buscaban al mundo y todo su sistema, donde tenían que servir al emperador, quemar incienso al emperador, o se buscaban su yo, que era lo más conveniente para ellos, o simplemente tomaban la decisión por Cristo. Pues parece que esta iglesia, de hecho, esta iglesia y la Filadelfia son las únicas iglesias de las 7 iglesias que no tienen un reproche. Así como en la Éfeso dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí no hay nada que Jesús declare contra ellos. Ellos tomaban decisiones y las decisiones eran muy claras. Preferimos seguir a Jesús, preferimos seguir al Dios que vive y no buscar al hombre que puede morir. Lo segundo que vemos es la tribulación. Y esa palabra tribulación es importante entenderla porque viene del griego tiltis y es presión. Por eso yo decía que si nos sentimos presionados. Y esa presión tiene que ver con todas esas pruebas que vienen por dentro, como cuando uno presiona la uva para sacar vino, o cuando uno presiona las mazorcas y el maíz para sacar una masa para hacer arepas. Entonces, esa es la ilustración que se hace. A medida que somos presionados, vamos a dar algo productivo, algo bueno. Y pasa con el creyente. El creyente a veces es presionado, llega a la tribulación para edificar algo. En Romanos, capítulo 5, 3 y 4 dice, y no solo esto,
sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Y por qué nos gloriamos en las tribulaciones? Dice, sabiendo que la tribulación es parte de un proceso, porque la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. A veces decimos que necesitamos más fe o más esperanza y no entendemos que la fe y la esperanza vienen por las pruebas, por las tribulaciones, por la opresión que nos hacen otras personas y empezamos a entender que hemos de confiar en Dios a pesar de que las circunstancias se vean un poquito complicadas, como la vida de Job. ¿Cuántas cosas experimentó Job? ¿Cuánto fue presionado por la economía, por la falta de sus hijos, su esposa, sus amigos? Y a pesar de eso él seguía en la fe, ¿verdad? Santiago 1 también nos expresa algo muy importante de estas pruebas y de estas tribulaciones cuando dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Mire, no solo gozo, sino sumo gozo. Cuando os halléis en diversas pruebas. Y mire la importancia de esa palabra. No dice que es una prueba, ni que la prueba solo es económica, sino que son diversas pruebas. Me hace pensar en esta época de cuarentena donde muchas personas somos probadas en la parte económica, en la parte de relaciones, en los temores a la enfermedad o a la salud, en el si salimos o no salimos, si hacemos o no hacemos. Y hay tantas y tantas presiones sobre nosotros, pues es lo que está diciendo Santiago. ¿Y qué debemos hacer en medio de esas pruebas, de esas tribulaciones? Tener sumo gozo. Y esa palabra sumo gozo, recuerden que la palabra gozo es alegría en mi relación con Dios. Lo que el creyente tiene que hacer es que aún en las pruebas, en las tribulaciones, en las dificultades, es cuando más de buscar la relación de Dios y más experimentar ese gozo grande de estar con Dios. ¿Y por qué lo hacemos? Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué es lo que se prueba? Nunca se prueban mis capacidades, nunca se prueban mis competencias. Siempre se está probando mi fe. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y lo que Dios quiere que aprendamos a tener en medio de esas pruebas es paciencia. Y paciencia es que en vez de evitarnos, de afectarnos, de enojarnos, digamos, pues, si el Señor tiene el control de todo, pues esto que será como ese vino dulce, o será como esa masa para esas arepas, panes, pan de bono. Porque es la vida cristiana, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero no termina ahí todo. Mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y esa palabra perfectos ahí es maduro. Es decir, la madurez del cristiano se da por el contacto con la palabra de Dios, por la dependencia con el Espíritu Santo, pero también por soportar las pruebas con paciencia. ¿Cómo es esa presión? Dice en el texto que ellos eran presionados por la persecución, por la pobreza material, por causas internas como la blasfemia, pero también por el encarcelamiento y la muerte. Mateo 19:21 dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre o mujer, o hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Sabes que a veces nos quedamos en las presiones y en lo que perdimos y no nos damos cuenta que lo que vamos a recibir es mucho más grande, mucho más grande? Cuando presionamos las uvas, pues vemos cómo ellas se van deformando, se van desgastando, pero cuando saboreamos ese jugo de uva tan delicioso, ¿cómo queda, verdad? Eso es lo que sucede. Pero ¿era solo a la iglesia de Esmirna la que le pasaba esto? ¿Que era atribulada para experimentar el gozo del Señor? Pero también nos pasa a nosotros. ¿Cómo están nuestras vidas en este tiempo, en este momento? ¿Estaremos siendo probados? ¿Estaremos siendo oprimidos? ¿Estaremos experimentando dificultades económicas? Pues mira que esas pruebas son simplemente para fortalecer nuestra fe y para confiar en Dios totalmente. En segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea. Uy, yo a veces quisiera quitar esas dos palabras y pensar que la tribulación mía es fuerte y lleva mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando hoy de que la cuarentena ya cumplió 5 meses. Y la gente dice, parece toda una vida. Uy, esta cuarentena era toda una vida. Pero la verdad es que es leve, es momentánea. Ya casi se van a abrir las cosas. Ya se prometió que la otra semana la gente puede salir. Ahora es responsabilidad nuestra, ¿verdad? Pero esa leve tribulación momentánea, como lo escribe Pablo en la iglesia de Corintios, las tribulaciones son leves y son momentáneas. Es decir, tampoco es tan fuerte como pensamos. Y tampoco es que dure tanto como a veces.
viene a nuestra mente y a nuestros pensamientos. Porque tal vez a veces nuestra mente y nuestros pensamientos es lo que nos produce la mayor opresión. La opresión no solo viene de afuera, viene de dentro de nosotros cuando no la enfrentamos bien y cuando no sabemos que esa prueba nos produce paciencia y esa paciencia esperanza y nos madura. Esa leve tribulación momentánea, ¿qué hace? Produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pero, ¿cómo hacemos para experimentar ese eterno peso de gloria? Versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Yo creo que en parte lo que Dios le está diciendo a la iglesia de Esmirna es, no miren lo que está al frente, o sea, no miren los soldados que vienen a decirle al César o Dios y los van a matar. Miren lo que no ven. ¿Y qué es lo que no vemos? La eternidad. Dios, sus bendiciones, ¿verdad? Porque es que las cosas que vemos son temporales. A veces nos lamentamos porque se nos perdió una plata, pero esa plata no nos la vamos a llevar, eso es temporal. Por más plata que tengamos, eso se va a quedar acá y va a ser por un tiempo. Pero sabes que lo más importante es que las cosas que no se ven, esas son eternas. ¿En dónde estamos poniendo nuestro enfoque? ¿En lo temporal o en lo eterno? Lo tercero que habla el texto es de la pobreza. Y es importante entender esa pobreza porque estábamos diciendo que Esmirna y Izmir hoy en día son ciudades muy ricas económicamente. Y ellos eran pobres económicamente. Pero entre paréntesis dice una cosa, pero tú eres muy rico. Es decir, ellos tenían una gran riqueza espiritual, pero una pobreza económica. Y no es porque no supieran trabajar, no es que a veces el gobierno para presionarlos les impedía hacer las cosas en forma adecuada. Hay otra iglesia a la que vamos a hablar posteriormente, que esa iglesia habla de que habían gremios en ese momento, y si yo no iba a esas reuniones de gremios donde adoraban, donde tomaban trago, donde hacían orgías y un poco de cosas, pues no me dejaban comerciar. Muchos de estos habitantes de Esmirna, creyentes, tenían que tomar decisiones, y la decisión es, yo prefiero mi fe a hacer cosas indebidas para generar ingresos. Por eso es que se habla de que ellos, en medio de la gran riqueza de la ciudad, tienen una pobreza económica, por medio de la opresión que le estaban dando, pero tienen una gran riqueza espiritual. Sus obras eran conocidas por el Señor, ¿verdad? Esas tribulaciones eran solo un paso de experimentar ese gran peso de gloria en el Señor. En Hebreos, capítulo 10, versículo 34 dice, porque los presos también os compacisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Sabes que a veces se pierde la plata, pero dice acá que ese despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo? Es entendiendo que Dios es el que tiene el control, no nosotros, ¿verdad? Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Cuál es el capital que queremos trabajar duro? El que nos tiene enfocado nuestras vidas. ¿Eso que se queda acá que es temporal? ¿O algo es mucho mejor, perdurable y que está en los cielos? Luego, hay un contraste grande, porque en medio de una ciudad con grandes riquezas donde todos adoraban al Dios plata, habían una iglesia que era fiel al Señor y que esa fidelidad al Señor le daba una riqueza espiritual grande, aunque la prosperidad no era la que algunos desearían hoy en día. Pero sabes que el problema no era solo de Esmirna. Todos los seres humanos y todas las épocas, la iglesia y el creyente tienen que tomar decisiones. Y en un tiempo donde se habla de prosperidad y prosperidad y prosperidad, yo me pregunto, ¿por qué no hablar de fidelidad al Señor? La vida cristiana depende de qué tan próspero sea yo o de qué tan fiel soy yo al Señor. Porque creo que la prosperidad es una bendición de ser fiel al Señor. Y la prosperidad es integral. Así como crece mi salud, así como crece mi mente, también crece mi relación con Dios y mi salud y todo. La Biblia sí habla de prosperidad, pero habla de una prosperidad integral. Sin embargo, el mundo busca una prosperidad totalmente material y económica, no entendiendo que eso es temporal. Pero qué lindo cuando están nuestros ojos puestos en lo que no vemos, en el Señor que nos muestra su amor cada día, que quiere glorificarse en medio de nuestras pruebas y nuestras dificultades, pero que quiere que tú y yo seamos fieles al Señor, no a un sistema de valores que el mundo quiere darnos, ¿verdad? Y por último, dice que él también conoce la blasfemia. Esa palabra blasfemia, que es blasfemia, quiere decir injuriar o calumniar. Y mire qué curioso, pero en 1 Timoteo 1, 12 y 13 habla de Pablo como blasfemo. Sin embargo, los judíos eran los más críticos y perseguidores de la iglesia, pero también de los gentiles y los legalistas. Es decir, había una
opresión externa, por todo eso que hablaban que les llevaba a la pobreza económica, pero también había una opresión interna de muchos de los judíos que estaban allí, o que decían ser judíos, y estaban presionándolos a ellos mismos. En Primera de Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, y mire lo que dice Pablo, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y entonces cualquiera esperaría que el versículo 13 dijera, porque yo conocía la Biblia, porque yo era gran capacitado, porque yo me preparé a los pies de Gamaliel, porque yo era judío de judíos y era esto. Pero mire el versículo 13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido en misericordia, porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. Querido hermano, ¿sabes que Dios quiere llevarnos al ministerio? Dios nos ha llamado a ser sacerdotes, es a compartir la palabra de Dios a un mundo pecador, convulsionado, en oscuras, aunque muchos blasfemen de nosotros, ¿verdad? Pero Dios no ve nuestra vida en nuestras capacidades, Dios ve nuestro futuro, Dios no ve lo que has hecho, sino a dónde quiere llevarte. Y es el caso de Saulo, cuando pasa a ser Pablo, y Dios lo lleva a crecer en el Evangelio y a ser ministro de él. Ahora, una cosa es hacer las cosas en ignorancia y otra en incredulidad. Ignorancia es porque yo no leo la palabra de Dios y no sé. Incredulidad es porque no creo en lo que leo. Y creo que es de una otra manera más grave. ¿Y quiénes eran esas personas que los injuriaban y los blasfemaban y calumniaban y murmuraban? Pues eran personas que decían ser nacidos y cumplidores de la ley, personas que habían dicho que habían nacido bajo la gracia y que eran obedientes. Eso decían ellos, ¿verdad? Romanos 8:29 dice, sino que es judío el que lo es en lo interior y en la circuncisión del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La pregunta es, ¿qué es un judío? Porque el judío no es simplemente alguien que dice ser. El problema es que ellos decían ser. ¿Cuántas personas hay en las iglesias que dicen ser cristianas o que dicen ser algo y la verdad no lo son? Porque es que el problema está en el corazón, no en dónde nací. Yo puedo nacer en un hogar cristiano y no ser cristiano. Alguien me decía alguna vez que es que Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Y para ser hijo, tiene uno que oír el Evangelio, creer en el Evangelio y aceptar a Jesucristo. Pero estos judíos les dice que eran de la sinagoga de Satanás. Y también en la iglesia de Filadelfia, en el capítulo 3, versículo 9, se refiere a estas personas, ¿verdad? Dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. El problema de estas personas es que no eran de la iglesia, eran mentirosos, eran calumniadores y eran de la sinagoga de Satanás. Terribles palabras. Mire cómo Dios está diciendo que ahí en la misma iglesia, en los que estaban creciendo, blasfemaban contra las personas de allí de la iglesia. Pero Dios no los ve como que fueran en verdad judíos, sino que eran mentirosos, que injuriaban, calumniaban y murmuraban, y que más bien eran sinagoga de Satanás. Fueron las palabras de Jesús mismo cuando estuvo acá en Juan 8:44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Sería bueno pensar a quién le estamos creyendo. Si a las personas que sí expresan la verdad, o a personas que simplemente dicen ser y no lo son. Y el capítulo 10, versículo 10, nos dice lo que es la iglesia, lo que es la iglesia. Ahora, hay dos formas de ver esto. Unas personas que en medio de la opresión se quejan y tener un buzón de quejas, este me hizo esto me hizo aquello, dicen otro, o simplemente como dice en Mateo 10:28, dice en esta caricatura, esta muchacho dice, no he dormido desde hace 3 días que vi esa serie de zombies, tengo pavor que me coman. Y el otro muchacho dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Yo creo que Jesús le está diciendo a esta iglesia exactamente eso. No temas en nada, ¿verdad? Lo que pasa es aquí. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Y está hablando de todo esto que va a pasar. Y por eso le dices, no temas. No tienen que temer, ¿verdad? Y uno se pregunta, en medio de las circunstancias que estamos viviendo, ¿habrá temor? Y dice, no temas nada de lo que puedas padecer.
¿Cuántas cosas tú y yo podemos padecer? Seguramente la enfermedad, seguramente el rechazo de muchos, seguramente la dificultad económica, ¿verdad? Pero debemos de sentir temor, porque hay una palabra que está allá, ¿verdad? Y es nada. No temas en nada lo que vas a padecer. Aunque sabemos que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Mire, otra vez vuelve y dice, van a ser oprimidos, pero esta vez el autor de la opresión es el mismo diablo. No solo que hizo que lo afirmaran contra ustedes, sino que los va a presionar y les va a hacer sentir temor de que los van a encarcelar o que los van a matar, ¿verdad? Pero, ¿por qué va a suceder eso? ¿Por qué los mismos soldados iban a decir, o le tira incienso al César o lo matamos? Para ser probados. ¿Y qué es lo que se prueba? Nuestra fe. Entonces, el gran problema que podía haber es que en medio de la opresión ellos fueran probados y tomaran decisiones malas. Y está hablando que esa tribulación iba a ser por 10 días. Aclaremos un poquito esto. Ese acusador iba a hacer que la iglesia fuera perseguida, fuera injuriada, fuera calumniada y murmuraran de la iglesia, ¿verdad? Por los que decían ser judíos, pero también por la persecución de los gobernantes. Y iban a ser 10 días. Esas palabras 10 días no es una semana y media, son 10 periodos de tiempo. Cada día es un periodo de tiempo. Y vemos las 10 persecuciones romanas durante esta época hasta el año 300. En el año 64-68, la persecución de Nerón, del 81 al 96 la de Domiciano, del 98 al 107 la de Trajano, que fue el primero en promulgar leyes contra los cristianos y quemó a Ignacio. Del 137 al 161 Antonio Pío, 161 a 180 Marco Aurelio. Él pensaba que el cristianismo era una superstición absurda. En su tiempo murió Justino Mártir, gran escritor y defensor de la fe. Y él decía, no, eso es superstición, ellos es por agüero, pero ellos no creen en verdad en Dios ni confían en Dios, ¿verdad? En el año 193 al 211 fue severo, mató al padre de Orígenes, Maximiliano del 235 al 238, Decio del 241 al 251, él se propuso exterminar al cristianismo. ¿Cuántas veces en la historia de la iglesia se han propuesto acabar con la palabra de Dios y también con los cristianos? Valeriano en el año 253 al 260 mandó matar a Cipriano, obispo de Cartago. Y por último, en el reinado de Diocleciano, en el año 284 a 305. Entonces, esas son las 10 persecuciones de las que se habla a esta iglesia. Sin embargo, dice lo que será. En medio de esa persecución de la iglesia hay promesas o hay responsabilidades. Y esas promesas o responsabilidades lo que quiere decir es, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Es decir, tal vez, por ser fiel, tienes que morir. Tal vez por decidir a Cristo y no decidir al emperador, te van a matar. Sé fiel hasta la muerte, ¿verdad? Y recibirás la corona de vida. Es decir, tal vez recibas una corona de flores, pero también en el cielo vas a recibir una corona de vida. En el juicio va a haber una corona de vida. Y termina en el versículo 11, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Es decir, creo que es un mensaje para cada creyente, para tú que estás escuchando y para mí mismo. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. ¿Y qué es lo que le dice? Que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es decir, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener persecución, va a haber difamación, algunos van a escoger el materialismo y todos los creyentes vamos a tener que tomar decisiones. Pero en medio de todo eso que sucede, ¿quién va a salir victorioso? ¿Quién va a vencer? Sino aquel que soporta la tribulación, que soporta la persecución, que soporta los chismes, que cambia el materialismo por el espiritualismo y que las decisiones son amar y seguir a Jesucristo. Y el que haga eso morirá solo una vez. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué mensaje tan importante para la iglesia de Esmirna, pero también qué mensaje tan vital en el día de hoy, donde la palabra no ha cambiado. El que cree en Jesús tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo sé que hay sufrimiento, todos sufrimos y todos queremos buscar una solución para el sufrimiento, pero en medio de eso tiene que haber una esperanza y esa esperanza solo está puesta en Jesucristo. Pablo mismo dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tal vez para muchos la muerte es ganancia en medio del sufrimiento.
Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y de esto el juicio. Hay una muerte física, después hay un juicio y hay una muerte espiritual. Pero dice el versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que esperan. ¿Qué pasa con el creyente? Pues el creyente tiene una muerte física, pero no tiene una muerte espiritual porque Jesús pagó en la cruz por su pecado. Y al pagar en la cruz por su pecado, Él no pasa esa muerte espiritual, como vimos en Juan 5:24. Alguien decía que el que nace una vez, muere dos veces, pero el que nace dos veces, muere una sola vez. ¿Y qué quiere decir eso? Que si yo solo nací físicamente, pues voy a morir físicamente y espiritualmente porque voy a estar separado de Dios. Si yo nunca nací de nuevo, como Jesús le dice a Nicodemo, pues estaré separado de Dios y al morir seguiré separado de Dios, seré excluido de la gloria de Dios y seré lanzado al lago de fuego. Pero si alguien nace dos veces, es decir, físicamente, y algún día conoce la verdad y la verdad va a hacer libre, pues esa persona solo morirá una vez, la física, porque después de eso irá por la eternidad con el Señor para siempre. Los seres humanos tenemos que tomar decisiones, los creyentes tenemos que tomar decisiones, y esas decisiones tienen que ver en qué seguimos, si el mundo, si buscamos los recursos materiales, el tener, los valores humanos, o la percepción superficial, o si buscamos de Cristo, los recursos espirituales, no el tener sino el ser. Mirad de qué forma el Señor nos ha hecho hijos de Dios, ¿verdad? Valores divinos y percepción profunda. ¿Y dónde invertimos? ¿En el mundo? ¿Miramos la fidelidad a un sistema? ¿Miramos lo temporal, entendiendo que hay una recompensa pasajera que es material? ¿O miramos la eternidad siendo fieles a Cristo, donde la vida va a ser eterna, donde la recompensa está en esta y en la otra vida y buscamos lo espiritual? Queridos hermanos, queridos amigos, ¿tú sabes qué conoce Dios de nuestra vida? ¿Qué conoce Dios de nuestra manera de vivir? ¿Creemos en Cristo como el eterno y el que vive? ¿El soberano, el eterno y el que vive? ¿Qué es lo que estamos buscando en esta vida? ¿La prosperidad económica o la espiritualidad? ¿Somos fieles a Cristo y a su palabra? ¿Estamos invirtiendo en el cielo o solo en lo pasajero? ¿Confiamos en Dios en medio del sufrimiento o en medio del sufrimiento no hacemos más sino quejarnos y decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? El Salmo 144 dice, el hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa, así como es un mito que va pasando allá, ¿verdad? Por eso el Salmo 39:4 dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Qué importante entender que somos vulnerables. Ayer me escribió una amiga y me decía, Jorgito, estos días solo me han hecho pensar de que a veces pierdo uno tanto tiempo y no dice a las personas que ama, te amo, ni sale con esas personas, sino que pierde el tiempo. Creo que tiene que ver con esto. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Y a veces pensamos que la cuarentena está durando mucho, pero es un tiempito. Nuestra vida va a ser un poquito larga, pero ¿sabes? La eternidad es mucho más larga. No importa cuánto sufrimiento experimentemos ahorita, en la eternidad vamos a estar con Jesús por siempre. Allí estarán los premios y la realidad. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos y te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por esta iglesia y por este mensaje que tú haces a esa iglesia y porque es un mensaje en el cual nosotros podemos reflexionar. Si estamos buscando más las cosas del mundo, las cosas espirituales, porque la vida, igual que la iglesia de Esmirna, es una vida de contrastes, puros contrastes, Señor. Cómo experimentar pruebas y en medio de las pruebas estar dichosos, como ese mensaje de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El mundo busca las cosas diferentes, pero tú quieres que el creyente entienda que las cosas a veces son paradójicas y que, como Pablo decía, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Señor. Pero qué bueno que podamos tener el enfoque en la eternidad junto a ti, para siempre, alabándote, glorificándote. Cuando llegue ese momento en que estemos allí, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde estaremos contigo por siempre, sin sufrimientos. Pero mientras llegamos allí, Señor, danos la fortaleza para confiar en ti, para depender de ti y para seguirte alabando independiente de lo que el mundo quiera, pida, exija. Bendice con mis hermanos, obra en sus vidas, en sus necesidades y todo para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.